Ok, el primer componente que vamos a necesitar va a ser un adaptador. Aquí en Venezuela le dicen flancho. ¿Qué es lo que hace este adaptador? Esto lo que va a hacer es alinear el motor con la caja, porque recordemos que los tornillos de anclaje del motor de la caja de Volkswagen no tienen nada que ver con el motor del Fiat. Están ubicados en posiciones diferentes y en dimensiones diferentes. Así que lo primero que hay que realizar es un adaptador que centre el motor de Fiat lo más centrado posible con el motor de escarabajo. Cuando llamo centrar, ¿qué significa? Quiere decir que el eje de mando, que es el que está en la caja, tiene que estar centrado con el cigüeñal perfectamente. Ahora, hay distintos materiales con que se hace este adaptador. Se puede hacer en aluminio, que muchas personas lo recomiendan porque es mucho más liviano, pero para que sea más resistente hay que hacerlo con un grosor más o menos grande. Entonces, también está la opción de hacerlo de hierro, el cual es un material muy resistente y pueden hacerlo de un grosor mínimo. Entonces, ese es uno de los componentes principales que necesitamos para adaptar el motor. ¿De qué manera pueden realizar el flanche? Pueden hacer una plantilla de cartón con la caja. Agarran una plantilla de cartón, lo colocan en la caja y marcan los agujeros donde está ubicado alrededor y tratan de, con una regla, medir el centro y hacerle una marca. Lo mismo con el motor de Fiat. Entonces van a su tornero, o bueno, si ustedes tienen las herramientas necesarias, como por ejemplo, yo diría que como un soplete para poder cortar la lámina de hierro, y la hacen a la medida que ustedes necesiten con la plantilla que hicieron de cartón. Ahora, hay una opción, hay algo que tienen que tomar mucho en consideración cuando van a hacer el flanche, que es cómo ustedes van a querer el arranque. Recordemos que muchos motores el arranque lo tienen en la parte del motor o en la caja. En los Volkswagen Escarabajo, la mayoría de los Volkswagen, el arranque está instalado en la caja de cambio. Por ejemplo, en mi caso, yo quise dejar todo lo más original posible y simplemente modificar el motor. Así que el flanche simplemente sostiene el motor y tiene el arranque original de Volkswagen, que es el que mueve la cremallera. Así que este es el punto número uno. Primero, realizar el flanche, pero tienen que identificar cómo ustedes van a querer el encendido. Si lo van a querer por el lado externo, entonces el flanche va a tener que tener una sujeción para el arranque, si lo quieren de forma externa, o si lo quieren de la manera interna original en la caja de Volkswagen, que se la voy a explicar ahora de qué manera se puede hacer. Entonces, paso número uno, el flanche. Paso número dos, hay que modificar la cremallera. ¿Qué pasa? El motor de Fiat, la cremallera es totalmente diferente a la de Volkswagen Escarabajo. Si ustedes ponen las dos, por ejemplo, les voy a colocar aquí una foto de la cremallera de Fiat y la cremallera de Volkswagen, hay muchas diferencias porque la caja de Fiat está diseñada de una forma totalmente diferente. Entonces, la solución que yo hallé cuando instalé mi motor para poder utilizar el arranque original fue agarrar un volante de motor de Volkswagen Escarabajo e instalarle el centro de Fiat. Entonces, esto trae un aspecto delicado, que para hacerlo, primero tiene que ser una soldadura que sea microwave, o una soldadura que es de sedimento, para que sea más resistente. Y número dos, tienen que balancear muy bien el volante. Después se tiene que balancear muy bien porque están colocando un volante o una masa de un motor de otra marca en esta que es una marca diferente. Entonces, eso se tiene que balancear muy bien para que el motor no tenga vibraciones y el croche no suene cuando vayan a meter los cambios. Entonces, bueno, otras personas también han instalado la cremallera original de Fiat y lo único que hacen es modificar el eje de mando, porque recuerda que el eje de mando tiene unas estrías que cazan dentro del volante. Modifican el eje de mando y le instalan el volante original Fiat, pero tienen que picar la caja de Volkswagen para que pueda entrar porque la dimensión es mucho más grande. En la modificación tienes que como que se dice, modificar más, pues entonces yo lo veo mucho más sencillo agarrar el centro del volante Fiat e instalarle la parte externa de Volkswagen Escarabajo, hacerlo bien balanceado y bueno, tratar de que sea un volante que tenga bastante vida, pues, para que después no tenga que hacer constantemente esta fabricación. Entonces, bueno, esta es la segunda parte, el volante, modificación del volante. Es la segunda parte que hay que hacer para instalar este motor. Número 3, recordemos que este motor es más pesado que el de Volkswagen Escarabajo, así que lo que tienen que hacer es reforzar
todas las bases de sujeción de la caja. Recordemos que la Volkswagen Escarabajo originalmente el motor va sostenido solamente en la caja y la caja es de aluminio, una aleación de aluminio. Quiere decir que la caja va a soportar todo el peso del motor. El motor de Fiat pesa mucho más que el Escarabajo porque su bloque es de hierro. Entonces tenemos que tomar eso mucho en cuenta. Tenemos que reforzar los soportes que agarran las bases del motor, que es el que sostiene la caja abajo. Tenemos que reforzar eso con una lámina bastante gruesa y hacerle una buena soldadura para que se mantenga siempre al mismo nivel. Y número 2, tenemos que hacerle unos refuerzos laterales al motor por 2 razones. La primera es para que sostenga, como el motor es en línea, obviamente el peso se traslada desde del cilindro número 1 al cilindro número 4, el peso está trasladado en toda esa línea. En cambio, el motor de Volkswagen Escarabajo es un motor boxer, quiere decir que el peso está ubicado, aparte de que es más bajo, de forma más equilibrada. Entonces tenemos que hacerle unas bases que sostengan los laterales del motor. ¿Por qué? Porque el motor de Fiat ejerce mucho más torque y el torque hace que el chasis se mueva o que el motor se mueva. Si nada más está soportado con las bases que está en la caja, con el tiempo las gomas no van a aguantar el torque y obviamente el motor va a girar en su propio eje. Entonces tenemos que hacerle unos soportes laterales. Yo les recomiendo que en el mismo refuerzo donde hagan las bases de donde va la sostenida la caja, en ese mismo refuerzo utilicen una lámina que sea bastante gruesa y ahí mismo soldenle unos tubos que vayan hacia por la parte de atrás. Yo por lo menos lo hice bastante sutil, que yo le voy a mostrar unas fotos aquí de cómo lo hice. Yo quería que no se notara tanto esas bases, pero que sí tuvieran una función. Entonces lo que hice fue que las soldé en las mismas bases que sostienen la caja, les di la vuelta y ahí le coloqué unos tubos de lado y lado para que sostuvieran las laterales del motor. Quiere decir que cuando el motor ejerce un torque, se va a conseguir con este tope que va anclado directamente al chasis. Esa es la parte número 3, muy importante hacerlo, soportes al motor. La número 4, que también es muy importante, es que estos motores son enfriados por agua. Quiere decir que vas a tener una problemática que es el radiador y todas las tuberías de enfriamiento. Muchas personas optan por colocarle el radiador en la parte de atrás, pero eso va a traer un problema que te va a ocupar mucho espacio. El aire caliente que va a traer el radiador se lo vas a ingresar nuevamente al motor. Y aparte de eso, no tienes una constante de aire que enfríe totalmente. Por ejemplo, los carros normalmente el radiador está aquí el motor, el radiador va aquí adelante, pero la cantidad de aire que ingresa es bastante grande, entonces eso hace que el enfriamiento sea mucho mejor. Entonces, por ejemplo, yo en mi proyecto opté por colocar el radiador en la parte de adelante. ¿Qué hice? Le coloqué unas tuberías de aluminio que dirigen el agua de la parte de atrás hacia adelante. Le instalé un radiador en la parte frontal, abrí unas ventilaciones para que obviamente el aire pueda ingresar, y lo que me falta por realizar es una salida del aire caliente, porque como no las tengo, entonces el aire se acumula mucho ahí donde está el capó, donde está el maletero del carro. Entonces eso es lo que me falta por hacer, pero como no tengo los materiales no lo he hecho, pero pronto voy a hacerlo. Entonces le instalé 2 electroventiladores con un bulbo que enciende a 80 grados centígrados. Esta es la segunda modificación. Si tú, por ejemplo, tienes una combi, hay combis que vienen con el radiador adelante y puedes adaptarlo perfectamente y no hay problema. Ya viene con una tubería desde atrás hacia adelante. Pero yo he visto mucho que en las combis le colocan los radiadores en la parte de abajo del piso con una protección y le colocan los electros de arriba hacia abajo y queda muy brutal. Entonces, bueno, esta es una de las terceras problemáticas, el radiador, que hay que saberlo dónde instalar para que quede bien y sobre todo que quede lo más estético posible, porque no se vea tampoco tan extravagante.